Welcome to event. My name is Johan Sanchez from the System Engineering program, and I currently in the eighth semester. I will talk about database in the subject Seminario de la Investigación, which will give a brief summary of the subject. Abstract. This presentation will talk about everything related to the concept of database in terms of research as well as system structure, concept of the types of research, database, investigate and scientific examples. Its implementation and structure will be shown. The presentation will be completed in English. The presentation and strap will also be spoken in the language. Entonces hablaremos aquí un poco de lo que es la estructura y funciones de bases de datos académicas. Entonces, las bases de datos académicas son, además del mejor instrumento para estar al día en un campo del conocimiento, principalmente un recurso para la ideación. Además, son su mejor garantía de no estar replicando trabajo ya hecho o invirtiendo energía en métodos que ya han sido de poca utilidad en investigaciones anteriores. Entre otras cosas porque permiten conocer de forma relativamente sencilla todo lo que ya se ha hecho en la misma zona o en zonas vecinas. Entonces la siguiente sería, digamos, las bases de datos académicas, una visión sistémica. Expresado de forma muy compacta, podemos decir que la función, la parte principal de una base de datos es producir personas informadas. Las bases de datos académicas específicas, la función principal es lograr que los investigadores dispongan en cada caso la información más relevante para el éxito de sus investigaciones. La composición se compone básicamente, cada sistema pues se caracteriza por el tipo de entradas que acepta y el tipo de salidas que produce, gracias a determinadas funciones de transformación. Por tanto, pues podemos decir que las entradas aceptadas vienen compuestas de documentos, preguntas de los usuarios y productos producidos, conjuntos de documentos relevantes. El siguiente tema pues es el diseño de un sistema de bases de datos para la gestión de la producción científica vinculada a proyectos. Para el diseño e implementación del sistema de bases de datos se siguió un esquema metodológico que consta de 5 etapas y que se describen a continuación. Entonces, pues aquí tenemos las metas o los objetivos que son fundamentales para el trabajo y pues digamos que sirven para diseñar una aplicación informática que facilite la recopilación de la producción científica. Dota a los funcionarios las estructuras administrativas que gestionan la ciencia y la tecnología, y así pues se pueden sacar mejores datos cualitativos y cuantitativos necesarios. También optimiza los procesos de gestión de la ciencia y la tecnología en los dominios en los que se utiliza la aplicación. Entonces, la evaluación de la ciencia y la innovación tecnológica se lleva a cabo en universidades, que suele hacer a través de indicadores de ciencia y técnica. El siguiente pues sería, digamos, que un diseño y pues un ejemplo, el diseño de bases de datos de proyectos utilizando la metodología Rollo del 2003. Entonces, en primer lugar, pues se creó pues la base de datos con sus respectivas tablas, como se puede ver en la imagen. Entonces, básicamente consiste en obtener tablas y realizar un diagrama entidad-relación. Entonces, esas bases de datos de proyectos constituyen las bases de datos primarios o básicas. Entonces, ese sería como el primer paso en la parte izquierda. El segundo paso sería como tal
hacer el modelo entidad-relación en lo que es Access de Microsoft. Entonces, se utiliza la metodología Rollo y pues se hacen las diferentes relaciones para este dicho diagrama. Bueno, en este caso, pues esta diapositiva son la importancia y la aplicación en educación para las bases de datos. Actualmente estamos inmersos en una revolución que está provocando espectaculares transmutaciones en la forma en que vivimos, trabajamos e incluso pensamos. Como expresión de esto, pues la revolución industrial, eh, donde se produjeron dos cambios. Entonces, aquí es cuando el ser humano se da cuenta de que hay cambios o transiciones en su entorno. Siguiente tema, pues sería dos conceptos claves, que es la información y las bases de datos. Entonces, la información, también se ha modificado la concepción de información, ya no es algo aburrido o árido, pero al contrario, un mundo fascinante donde casi podemos tocar el resultado. Entonces, hay una frase que dice, los grandes descubrimientos son hombres que recopilan información de forma sistemática. Y bases de datos, pues el término se popularizó en principios de la década de los 60. Entonces, anteriormente el mundo de la informática hablaba de archivos y conjunto de datos. Y el banco de datos de expresiones aparece a menudo en la literatura de manera ambigua. Bueno, entonces el siguiente es el administrador de bases de datos o modificador de bases de datos. Aquí digamos que un gestor, bueno, un gran concepto es que se entiende como un conjunto de programas que permita acceso a diferentes bases de datos para ya sea modificar, actualizar, importar, etcétera. Entonces, se requieren conocimientos de programación para administrar bases de datos. Eso se ve mucho en, digamos, en ingeniería de sistemas. Eh, bueno, la siguiente diapositiva sería esta. Ya sería un poco más de la descripción de una experiencia en bases de datos que se dio en 1993. Como resultado de estas búsquedas se obtuvieron más de 700 referencias, de las cuales se hizo una selección para consultar y analizar el contenido del documento original. Bueno, entonces aquí pues tenemos las disciplinas incluidas en ciencia y tecnología. Entonces tenemos aquí pues en esta diapositiva tres fuentes de información informativa. Yo elegí las más importantes. La segunda es fuentes de información personal y fuentes de información institucional. Aquí tenemos también otras disciplinas. Aquí elegí otras adicionales. Entonces, fuentes de información bibliográfica, fuentes de información documental y fuentes de información lexicográfica, pues en términos de investigación. Y pues ya, esas serían como tal las referencias. Y sería todo. Muchas gracias por la atención.